¡Ay, el amor! Ese sentimiento inexplicable que te hace volar al cielo y tocar la luna con la palma de tu mano. Ese sentimiento fugaz que llega inadvertido y se queda en los corazones de muchas personas. Para muchos, ese sentimiento es la máxima expresión de felicidad, la epítome de un gran amor, la... Hey, Mr. T, ¿qué está haciendo? Nada, estaba haciendo la introducción al video de hoy. ¿Por qué? Porque ya llevo un rato grabando y parecía bastante inspirada hablando sobre el amor. Solo estaba algo emocionado, porque este es nuestro primer video. En fin, comencemos con esto. La historia empieza con Julia Banks, la protagonista de nuestra historia. Ella se encontraba en la estación de policía siendo interrogada por el supuesto asesinato de un hombre. No sabemos quién es este hombre, por qué está golpeada de la cara o qué hace allí, pero recuerden esto para más adelante. Damos un salto temporal de 6 meses atrás, en el que estaban Julia y sus amiguitas festejando su despedida, ya que estaba comprometida y a punto de mudarse a otra ciudad para vivir con su novio. Luego de una intro bastante larga y una escena íntima, conocemos a David, el ahora prometido de Julia, a Lily, la hija de David, y a Tessa, la ex mujer de David. Bueno, por el momento todo normal y tranquilo, aunque a mi parecer algo incómodo de ver. En esta escena me di cuenta de que la protagonista había tenido problemas con un exnovio llamado Michael Vargas por una carta que recibió. En esta carta se le explica que la orden de restricción que pidió ya había expirado y también porque vemos flashbacks de su ex. En fin, que a Tessa se le ocurre ir a la casa de David a entregar unas zapatillas para Lily porque Lily tenía clase de ballet y como la niña aún extraña a su mamá, no se le ocurre mejor idea que pedirle a Julia que le invite a cenar. Total, que después de una incómoda cena a Julia la espantan, aunque bueno, fue solo su imaginación. En una plática con su mejor amiga, nos damos cuenta de lo insegura que es Julia, ya que ella piensa que está tomando el lugar de Tessa, pero obviamente su amiga le da a entender que nada de lo que piensa es cierto y que ahora las cosas están mucho mejor. Le recuerda que lo que había vivido en el pasado era una situación de vida y muerte. Luego del recital de la pequeña Lily, a Tessa ya se le empezaban a notar los celos al ver a su hija y a David con Julia. Ya en el festejo por la nueva cervecería de David, apareció Tessa escupiendo veneno, diciendo que, a pesar de que le cagaba la idea de dejar su vida de lujos en Nueva York, decidió sacrificarse por el sueño de David e ir con él, felicitándolo no solo de manera hipócrita, sino que incomodando a todo mundo. Literal, aquí me doy cuenta de que Tessa es como la típica esposa incómoda que no le agrada a nadie y que no se da cuenta de eso. Que todo empieza a salirse de control cuando Tessa casualmente ve un mensaje de la mejor amiga de Julia, en donde mencionaba el vestido de novia que ya se había probado anteriormente en aquella tienda. Ella, muy enojada, decide desquitarse con este pobre chico, mostrándonos una vez más lo mal que está mentalmente. Y lo digo por la manera en la que lo votó. Ah, sí, porque olvidé decirlo, pero Tessa en esta escena decidió robar el celular de Julia para investigarla. Y yo no sé qué clase de persona descuidada tienes que ser como para poner tu propia fecha de nacimiento como contraseña. O sea, si hasta las mismas compañías de teléfono te piden que no hagas eso. Ay, en fin, que Tessa Super Stalker encuentra la orden de restricción contra Michael. Así que, aplicando sus dotes manipuladores, acude al día siguiente a David para decirle sus inquietudes acerca de su relación con Julia. Todo eso era un plan de parte de Tessa para poder devolver el celular que se había robado. Ese mismo día, David le devuelve su cel a Julia, el cual obviamente había encontrado en su carro, recibiendo entonces una llamada de un desconocido. Al día siguiente, Tessa invita a su mamá a su casa a tomar el té, y aquí es donde podemos entender un poco por qué Tessa es como es. Conocemos a la madre, una señora fina, bien vestida, pero que no deja de regañarla con detalles mínimos como no arrastrar los cubiertos, pulir sus vajillas, etc. Recordándole así la importancia de no quedarse soltera a su edad, lo perfecta que debe de verse siempre y también dándonos a entender lo controladora y manipuladora que también es con su hija, pues le dice que al haberse embarazado de Lily, esto mejoraría la relación con David. Esa misma noche, Julia se encontraba preparando la cena mientras platicaba con esta señora, quien le contó un poco sobre la historia entre David y Tessa. Aquí ella le explica que al principio Tessa era alguien agradable, hasta que comenzó a volverse posesiva con él, pero cuando David decidió separarse de Tessa, resultó que ella se había embarazado de Lily,
y que por esta misma razón ambos tuvieron que mudarse a Nueva York, hasta que David se le ocurrió empezar el negocio de la cervecería. Sin embargo, durante la cena con sus amigos, Julia no paraba de recibir llamadas de un número desconocido, inclusive llamadas al teléfono de su casa. Ok, aquí debo de hacer una pausa y es algo que realmente me pareció muy molesto. No sé ustedes, pero a mí en momentos así Julia me parece algo tonta, porque entiendo que tenga el trauma de su ex y todo eso y que le asuste el estar recibiendo constantemente llamadas de un número desconocido, pero oye, a la segunda vez que me marcaran yo ya hubiera bloqueado el número de todos lados, o al menos hubiera notificado a la policía. No es paranoia, es sentido común. Pero no, a nuestra protagonista se le ocurre la mejor idea de todas, desconectar el cable y ya está. Ah, y también decidió mentir sobre la llamada a David. ¿No se supone que en su relación hay confianza? Porque a mí me parece que David es bastante comprensible. Pero bueno, si se hace eso, la peli se termina. Todo esto sucede mientras Tessa ya en plan loca empieza a crear un perfil falso de Julia en Facebook. Pasando los días, Julia a punto de ducharse deja sus cositas, mientras alguien entraba a su casa a robar ciertos objetos, entre ellos el anillo de compromiso que David le había dado. Pero justo antes de poder meter su piecito a la bañera, llaman a la puerta, notando así que alguien le había dejado flores. No sabe quién le envía las flores, pero se lo imagina. Convenientemente, Tessa llega a su puerta mencionando algo sobre un hombre que pasaba cerca de su casa, pero Julia, obviamente toda friqueada, le habla mal a Tessa diciéndole que no era necesario estar siempre cerca de su casa, a lo que Tessa, muy molesta, le contesta diciendo que era por una situación de Lily. Y sí, amigos, a mí también me molestaría tener que ver al ex de mi novia a cada ratito y más por cosas que me puede textear por WhatsApp. Es obvio. Volvemos con Julia, la cual ya empezaba a llevarse muy bien con Lily, pero cada vez deliraba más con su ex. Esto era debido a muchos factores, como por ejemplo las constantes llamadas, las flores que recibió, la orden expirada, su celular robado, etc. Por lo cual, sintiéndose súper mal, decide hablar con su mejor amiga. Esta la calma diciéndole que ya había sucedido en el pasado y que si hablara las cosas con David, aunque le resultara difícil, seguramente le haría sentir mucho mejor. Mientras tanto, Tessa comenzaba a hablar en el perfil falso de Facebook con Michael Vargas, quien, al parecer, seguía obsesionado con Julia. La verdad es que en algunas partes la peli nos muestra escenas innecesarias, cortas y que no aportan nada. En fin, que otro día Julia y Tessa se encuentran. Julia le ofrece a Tessa una disculpa por la actitud que tuvo el otro día con ella, a lo que Tessa propone reconciliarse tomando un trago y platicando en plan amigas. Aquí Tessa le cuenta a Julia acerca de su separación con David, y esta fue debido a una aventura que tuvo en el pasado al mudarse al pueblo. Cuenta lo frustrada que se sentía y termina confesándole que tenía miedo de conocer a Julia, pero deseándole lo mejor en su relación, no sin antes mencionarle a la ya insegura Julia sobre lo buenos que eran teniendo relaciones, y que antes de que David se comprometiera con Julia, ellos iban a terapia de pareja. Esto porque iban a regresar, según Tessa, preguntando finalmente por su anillo, a lo que Julia le responde que no lo usa porque lo estaban puliendo. Otra mentira más. Las cosas empeoran un día en el que Julia, paseando por una tipo kermés o algo así, termina perdiendo de vista a Lily. Ella, en su preocupación, se topa con lo que en ese momento parecía una alucinación de Michael, hasta que ve a Tessa y a David discutiendo. David más tarde le explica que cuando Tessa encontró a Lily, la pequeña estaba platicando con un hombre que decía conocer a Julia. Este decide finalmente confrontar a Julia y preguntar sobre su anillo, mencionando así que Tessa le había contado que no lo usaba porque lo habían mandado a pulir, preguntando también quién le había mandado flores y por qué no le había dicho nada de eso aún. Aunque aquí debo de decir que en esa clase de situaciones no entiendo qué diablos pinta ahí la ex, pero bueno. Al final David termina diciéndole a Julia que Tessa no quiere dejar ya a Lily con ellos y que sigue siendo la madre de su hija, mencionando también lo enojado que estaba con lo irresponsable que había sido hace unos momentos. Con las cosas yendo de mal en peor, Julia decide ir por Lily al día siguiente, quien se encontraba siendo regañada por su madre en esos momentos, esto debido a que Lily tenía mucho miedo de montar a su nueva yegua. Julia, mucho más comprensiva que Tessa, decide llevársela a su casa a costa de la autoridad de su mamá. Ya en cierto momento, Julia le pregunta a Lily
quién era el hombre con el que estaba hablando, a lo que Lily no tenía ni idea de quién era esa persona o de qué estaba hablando Julia. Esta escena la voy a explicar yo. Y es que sucede que durante una reunión de David con algunos socios de la cervecería, a Julia le empiezan a dar muchos celos por las cosas que anteriormente Tessa le había dicho sobre la relación que tuvieron. Incluso haciéndole imaginar a Tessa con él y llevándole a seducir a David en el baño, en una escena bastante subida de tono. Al mismo tiempo que Tessa conversa con Michael Vargas en el perfil falso. Ya saben, conversaciones de ese tipo. Michael, al final de aquella conversación, le pregunta el día que se verán de verdad, haciendo realidad el plan de Tessa. Pasamos a otra escena en donde Tessa se encuentra cepillando el cabello de su hija, regañándola por la actitud que había tenido con ella el otro día que la desobedeció, por lo que decide que el mejor castigo sería cortar su cabello. Mientras tanto, Julia recibe un correo de Michael en el que finalmente confirma sus sospechas de que aquel hombre misterioso que la había estado acechando era él, por lo que, toda asustada, decide que lo mejor sería hablar con David de una vez por todas sobre la situación con su ex. Pero, en ese momento, llega Tessa para dejar a Lily, y es cuando Julia la enfrenta diciéndole que lo que le había hecho al cabello de su hija no era un castigo justo, pero Tessa la culpa de que todo eso sucedió gracias a ella, a lo que Tessa decide en una escena súper telenovesca caer de manera dramática de las escaleras, logrando así poner a Lily y a David en su contra. Esa noche, Julia y David discuten sobre lo ocurrido anteriormente, en donde David le explica que la razón por la que no se separó de Tessa fue por Lily, hasta que ocurrió la aventura que Tessa tuvo, pero diciéndole que él nunca intentó reconciliarse con ella y que ya estaba cansado de las peleas entre ambas mujeres. Sin embargo, Julia le pidió que hablara con Tessa para que parara de acosarla, a lo que David le promete que regresando de su viaje de trabajo hablaría con ella. Obviamente Julia no iba a quedarse de brazos cruzados y decide hablar con su amiga para investigar a Tessa, cosa que las amigas no hacen. Convenientemente resulta que la mejor amiga conocía en su empresa a un ex hacker que logra descubrir información acerca de Tessa. En este documento se dan cuenta que en su adolescencia Tessa había incendiado la casa de su padre debido a una separación que tuvo con su madre. La mejor amiga y la única persona con sentido común le pide a Julia que se quede con ella porque temía que corriera peligro, pero obviamente nuestra protagonista, tomando la mejor decisión, decide que lo mejor sería quedarse para mostrarle a David lo que sabe de Tessa y ponerle un alto a todo. En una tarde, mientras se comía unas fresitas, escucha un ruido que provenía desde la cocina, y, al investigar, resulta que Michael había entrado con la llave que tenía de la casa, la que supuestamente recibió de Julia. Porque olvidé mencionarlo, pero en esta escena Tessa le había enviado lo que le robó a Julia, porque sí, fue Tessa la que se metió aquel día a robar. Total, que este tipejo se termina molestando demasiado porque pensaba que Julia estaba jugando con él y no entendía por qué diablos lo estaba buscando todo este tiempo, por lo que después de un enfrentamiento ella logra escapar. Para que, justo después, Tessa, quien se encontraba fuera de la casa esperando, decidiera asesinar así a Michael, ya que éste se había dado cuenta de que quien lo había engañado en realidad había sido ella. Aquí es cuando regresamos al inicio en donde Julia estaba siendo interrogada por el asesinato de quien ahora sabemos que es Michael, explicándole ahora a David la razón por la que no se veía capaz de contarle toda la verdad, ya que se sentía avergonzada por su pasado y pensaba que él la dejaría de amar. En esta parte, la verdad, yo noté que la poli nomás estaba de decoración, porque ni investigaron nada y solo le explicaron a David que, al parecer, Julia había estado teniendo contacto con Michael por Facebook, diciéndole que la razón por la que David no encontraba su reloj y por qué Julia ya no usaba su anillo eran porque ella intentaba dárselos para que él los vendiera y tuviera dinero. Obviamente esto a David le pareció bastante extraño. Lo que a mí me pareció extraño es que siendo la policía y tratándose de un asesinato, no investigaran más que los chats de Facebook. Ni siquiera investigaron las huellas que Tessa pudo haber dejado en el reloj o en la ropa interior e inclusive en la llave que le envió a Michael. Porque hay que recordar que en el momento en el que envolvió las cosas para enviarlas, ella no había usado guantes ni nada, y puede que haya dejado ahí sus huellas aparte de las de Michael. O sea, puede ser una posibilidad.
También cómo es que siendo la policía no pudieron ni siquiera arrastrar la dirección de la cual provenían aquellos registros de chat del perfil de Julia con Michael. O sea, ¿cómo es que no pudieron investigar eso? Pero bueno, como les decía, la poli solo está de adorno en esta peli. Obviamente terminan dejando a Julia salir debido a que las pruebas que encontraron fueron circunstanciales. Y pasamos a la siguiente escena en la que llega David por Lily a la casa de Tessa. Aquí David se da cuenta que la verdadera asesina de Michael y la autora de todo el problema entre Julia y Michael había sido Tessa. A lo que Tessa, ya en plan super crazy, le explica que ella sentía que Julia no merecía ser su esposa y que le estaba robando su vida. Pero como falla al persuadirlo, Tessa lo asesina. No se crean. Cuando llega Julia, lo encuentra aturdido por el golpe pero con vida, y decide llevarse a Lily a un lugar seguro. Después de llevar a Lily a la camioneta, llama a la policía pero es descubierta por Tessa, y en ese momento comienza un enfrentamiento entre Tessa y Julia. Y es que aquí sí se nota la diferencia de fuerza entre Tessa y Julia. Al principio viendo a Julia muy frágil y temerosa, obviamente después de haber recibido santo golpazo en la rodilla, pero después tomando valor suficiente y pudiendo enfrentar a Tessa. El conflicto termina cuando Tessa recupera la poca cordura que le queda y se da cuenta de que no quiere que Lily la vea de esa manera y de que todo lo que estaba haciendo estaba mal, por lo que decide terminar con su vida a manos de Julia, pidiéndole que no permitiera que su hija la viera de esa manera o supiera lo que su madre había hecho. Y así, finalmente muere. Bueno, pasan 6 meses después de todo el relajo. La familia ya estaba feliz viviendo en San Francisco y toda la cosa. Llegaron con donitas, festejaron su boda y ya saben. Hasta que llega la abuela y ahí es cuando se termina la peli. Bueno, y ahora es cuando yo voy a dar mi opinión acerca de la peli. La verdad es que a mi parecer la peli es entretenida como para verla en una tardecita, ya saben, palomera. Pero no la vería 2 veces porque realmente llega un momento en el que se vuelve bastante obvia y predecible, y incluso antes de llegar siquiera a la mitad. De repente te quiere meter en contexto algo y de la nada las escenas simplemente se cortan para mostrarte otras cosas. Toca temas como la toxicidad de las parejas, el peligro que viven muchas mujeres con la violencia y las consecuencias de tener una infancia complicada. Bueno, la parte de la violencia en la relación lo vemos claramente con Julia. Esto al verla que se muestra casi siempre insegura de sí mismo, intentando encajar en un ambiente al que apenas se está acostumbrando y también sintiéndose acomplejada casi siempre por las cosas que Tessa le decía, sintiéndose en muchas ocasiones vulnerable debido al trauma con su ex, llegando al punto de alucinar con él. En cuanto a Tessa, antes de conocer sus antecedentes, nos damos cuenta de lo mal que estaba antes, debido a ciertas manías y actitudes que tenía en algunos momentos. Por ejemplo, lo poco que se controlaba, la manera en cómo siempre intentaba manipular a David y más que a él, a su hija. Pero sobre todo, la manera en cómo se sentía intimidada por su madre. Ay, Mr. T, a pesar de que fuiste tú quien eligió la peli, parece que no te diste cuenta del verdadero villano de la historia, ¿o sí? ¿Cómo no? Fue Tessa, no manches. No, fue la madre, porque ella fue quien manipuló a Tessa para que se embarazara de Lily y así conseguir que David se quedara con ella. Fue ella quien decidió ocultar el caso de Tessa por el incendio de la casa de su padre y sus antecedentes penales y psicológicos. También fue ella la que decidió que lo mejor era que se mudaran a Nueva York, además de que era ella la que le metió la idea a Tessa de ser la esposa perfecta. Aparte de que no dejaba de recordarle que ya no tenía la edad de estar soltera. Bueno, tal vez me faltó mencionar ese detalle. Y hasta aquí termina este resumen zorruno de Mío o de Nadie de Netflix. ¿Qué les pareció el video de hoy que les preparamos con motivo del mes del amor? La verdad debo de aplaudirle a la señorita M, ya que ella hizo la mayor parte del resumen y también se vio obligada a ver conmigo la peli. La verdad es que intentó persuadirme con pizza, pero al final terminé ayudando a nuestro pobre Mr. T. Pero bueno, no olviden apoyarnos con su like y compartiendo este video con sus amigos. Apreciaríamos bastante el apoyo para que así podamos crecer en este medio. Obvio, también pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando nosotros subamos nuevo video. Este zorrito y esta señorita se despiden. ¡Adiós! Ya, chao.